Buenas. Hoy vamos a resolver el problema 4.19 llamado estrechamiento del agua. Dicho problema se encuentra en el libro de Física Recreativa de John Walker. Mi nombre es Gloria Flores y vamos a comenzar. Para ir comenzando, vamos a ver de qué es lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de agua. Entonces, hoy hablaremos de agua, pero no de agua normalmente como lo vemos en una botella o en un vaso, sino hablaremos específicamente del chorro de agua que sale de los tubos cuando estamos haciendo actividades cotidianas. Llámese como lavar platos o cocinar o hacer comida o cualquier actividad que requiera que salga un chorro de agua por un tubo, pero no específicamente por un tubo. Vamos a ver, por ejemplo, este video. Pongamos atención a la forma en que tiene el agua a la hora de bajar. Veamos que cuando está saliendo el agua de la botella y está iniciando el chorro de agua, tiene un área mucho más amplia que cuando está abajo. De hecho, incluso podríamos decir que va disminuyendo, como en una especie de cono invertido. Entonces, esta situación nos plantea dos preguntas y muy importantes, las cuales son las siguientes. La primera, ¿por qué el agua se estrecha a medida que cae? O sea, ¿por qué tiene esa forma de cono invertido del que estábamos hablando? Y dos, ¿se puede calcular el cambio de área del chorro de agua en función de la distancia? Bueno, resulta que antes de poder dar respuesta a estas preguntas, debemos manejar algunos conceptos básicos o fundamentales. Primero hablaremos del caudal. El caudal hace referencia o se define como la cantidad de agua que pasa por un tubo o por un recipiente en cierta cantidad de tiempo. Es muy importante saber que el caudal es igual en cualquier parte del fluido. Es decir, si volvemos a este ejemplo, el caudal que hay en acá arriba cuando está saliendo el agua tiene que ser exactamente igual al caudal cuando está bajando. Este caudal se puede calcular con dos fórmulas diferentes. La primera es Q igual a V mayúscula entre T y la otra es Q igual a A por V minúscula. Estas letras tienen una representación, ¿verdad? Q representa entonces el caudal en metro cúbico sobre segundo. V mayúscula representa el volumen en metro cúbico. T minúscula el tiempo en segundos. A representa el área en metro cuadrado. Y la V minúscula la velocidad en metro sobre segundo. Otro concepto importante es la ecuación de Bernoulli. Entonces, bien, la ecuación de Bernoulli es esta que vemos acá. Vemos que es un toque grande y es un toque pesado de leer, pero vamos a irla desglosando poco a poco. Primero, ¿cuáles son las unidades y qué representan esas letras? Ok, tenemos la P mayúscula. La P mayúscula, tanto 1 como la 2, va a representar presión. Presión en ATM. La V minúscula será velocidad en metros sobre segundos, igual la 1 y la 2. La H será la altura en metros, igual la 1 y la 2. Y esta letrita que ven acá, que es como una P, parece una P, pero en realidad es una letra griega llamada Rho. Ella va a representar la densidad del fluido del cual estamos analizando. Y está dada en gramos por litro. Muy importante también es esta G de acá, que representa la gravedad. Ahora bien, imaginemos que tenemos un tubo de esta forma. Entonces, para explicar un poco a qué es lo que quiere decir Bernoulli, vamos a pensar que vamos a tener dos posiciones.
una posición 1, que es toda esta parte que está acá, que está como abajo, y una posición 2 que está acá arriba. Como vemos, entonces, vamos a tener dos alturas, vamos a tener dos presiones, la presión que está acá abajo y la presión que está aquí arriba. Vamos a tener una sola densidad, si es solo un fluido, y también la velocidad. La misma, no va a ser la misma la velocidad que tengamos acá como la velocidad que tengamos acá en la posición 2. Pero, ¿qué intenta decir Bernoulli con la fórmula? Resulta que lo que estamos intentando aclarar es que todas estas variables de la posición 1 están en igualdad con las variables de la posición 2. Esto responde a la ley de conservación de la masa o de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces, eso es lo que representa esta igualdad que está acá, que estoy señalando. Entonces, de que la posición 1 tiene que ser o tiene que conservarse y ser igual a la posición 2. Ahora, teniendo un toquecito más claro lo que son estos conceptos, vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué el agua se estrecha a medida que cae? Para eso tenemos que analizar las fórmulas. Analicémoslas un toquecito. Primero vamos a analizar lo que es Bernoulli. Para eso vamos a utilizar este ejemplo. Imaginemos que tenemos una llave de agua que tiene un chorro de agua. Entonces, igual, este chorro va a tener una posición 1 y una posición 2. Algo muy importante es que en este chorro vamos a tener una presión constante y una densidad constante. ¿Eso por qué? La presión será de 1 atm porque está en contacto con la atmósfera y 1 atm es la presión atmosférica. Por otro lado, la densidad será constante porque estamos hablando de agua y, o sea, todo el fluido es agua, por lo tanto, toda la densidad será la misma. Y la densidad del agua es una constante también y es 1 gramo por litro. Entonces, teniendo esto, nosotros de la fórmula inicial podemos cancelar tanto la presión 1 como la presión 2, porque es 1 atm, y podemos cancelar también las densidades, es decir, esta densidad, esta otra densidad, esta densidad y esta densidad, porque vale 1 al ser constante. Eso nos da una fórmula como esta, es decir, un medio, que es un medio de acá, por la velocidad 1 a la 2, que es esta de acá, por G por H, igual a un medio por la velocidad 2 a la 2. ¿Qué pasa con este G y H2? Pues bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un chorro de agua, recuerdan que en Bernoulli, cuando teníamos la imagen, teníamos dos alturas diferentes, una altura abajo y otra más arriba. Entonces pasa lo mismo. Acá tenemos un chorro de agua con una posición 1 que tiene una altura y una posición 2 que tiene otra altura. A la hora que nosotros estamos trabajando con un chorro de agua, tomaremos la posición 2 o la posición final como una altura 0. Esto porque es cuando el agua cae y llega a altura 0, es decir, a nivel con la superficie, ya sea en la tierra, ya sea en el recipiente donde estábamos echando el agua en el video, o donde sea, pero mientras llegue como a la superficie, entonces ese va a ser nuestro punto, nuestra altura 0. Al tener H en una posición 0, o sea, esta de acá, también podemos cancelar toda esta expresión, porque sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. Entonces, bien, eso nos da una fórmula como esta. ¿Qué me dice a mí esa fórmula? Me dice que a medida que yo
que yo voy a tener una velocidad 2 mayor que la velocidad 1. Esto porque acá, si vemos, vamos a poner otro color, la G por H de la velocidad 1 se está sumando. Entonces, yo estoy teniendo una velocidad 1 a la cual le estoy sumando una G por H y eso me da como resultado una velocidad 2 a grandes rasgos. Entonces, quiere decir que mi velocidad 2 será mucho mayor. Ahora vamos con otra fórmula, la de caudal. Para este caso, vamos a utilizar caudal igual a área por velocidad. Si nosotros despejamos esto, nos da esta fórmula, si despejamos el área. ¿Qué es importante? Saber que hay un caudal constante. Por lo mismo que hablábamos antes, sigue siendo el mismo caudal que está en este punto, es el mismo que está en este punto. Ahora, nosotros despejamos el área. Y esta relación de proporcionalidad a mí me dice que a medida que aumente la velocidad, a medida que la velocidad aumente, mi área va a disminuir. Entonces, como conclusión tenemos que a mayor velocidad, menor área. Por eso es que si tenemos una velocidad en la posición 1 que sale, no sé, pongamos por ejemplo, sale a 1 metro por segundo, la velocidad 2 será mucho mayor que 1 metro por segundo y por ende el área tiene que disminuir para compensar ese aumento de velocidad y poder cumplir con esta igualdad. Entonces, vamos a poner esto en números para también responder a la segunda pregunta. Entonces, yo hice un pequeño problema que es el siguiente. Calcula el cambio de área de un chorro de agua que fluye con un caudal de 10 metros cúbicos por segundo y una velocidad de salida de 5 metros por segundo. El chorro se encuentra a 20 metros del suelo. Entonces, usaremos el mismo ejemplo que teníamos antes. Entonces, tenemos un chorro de agua en donde tenemos dos posiciones, una posición 1 y una posición 2. Ahora, lo primero siempre a la hora de resolver un problema es jugar con los datos. Tenemos que organizar bien los datos y poner bien los datos en nuestro problema, en nuestro planteo del problema. Es muy importante siempre, más que todo en física, tener en cuenta de hacer un dibujo que a mí me ayude a representar o a visualizar qué es lo que yo tengo. Ahora bien, hora de poner datos. Primero la altura. Me dice que el chorro se encuentra a 20 metros del suelo. Entonces, la altura que hay desde donde sale el chorro de agua hasta el suelo en la posición 2 será de 20. Y luego las presiones. De igual forma que en el caso pasado, la presión 1 y presión 2 será de 1 atm. Y ahora el resto de datos. Tenemos un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Tenemos una velocidad 1, que es la velocidad de salida de 5 metros por segundo. Tenemos una velocidad 2, que no sabemos cuál es. Y la densidad. La densidad tanto 1 como 2 es la densidad del agua en 1 gramo por litro. Y por último, la gravedad en 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es pues la gravedad de la Tierra. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el área que tiene el agua en la posición 1. Entonces, bien, despejamos la fórmula y vemos que es caudal entre velocidad. Entonces, el caudal es el mismo en cualquier lugar del chorro y la velocidad de salida dijimos que era de 5 metros por segundo. Metemos esto a la calculadora y nos da un resultado de área 1 de 2 metros por 2 metros cuadrados. Ahora, vamos a dejar este cálculo de áreas para después, porque resulta que para calcular el cambio de área necesito tener también el área 2. Y para eso ocupamos sacar cuál es la velocidad 2. Entonces vamos a tomar Bernoulli otra vez.
la fórmula grande. Si nosotros hacemos todas las correcciones que veníamos haciendo o las cancelaciones que veníamos haciendo en la diapositiva pasada, es decir, cancelar las presiones, cancelar las densidades, densidad, densidad y densidad, y cancelar la parte de la altura 2, porque bien, el suelo, digamos, se encuentra acá en el punto 2. Entonces acá mi altura será de 0. Entonces también vamos a cancelar esto y me va a quedar esta fórmula de acá, que es la misma que teníamos en la diapositiva pasada. Ahora bien, vamos a despejar la velocidad, porque solo este término vemos que está multiplicando por un medio, entonces haremos el despeje matemático. Este un medio acá está multiplicando, va a pasar a dividir completamente, y también para yo poder quitar un elevado a la 2, necesito poner una raíz cuadrada al otro lado. Entonces, bien, una vez despejada lo que es la velocidad, nada más vamos a tomar y meter los datos. Entonces, tenemos acá el 1 medio por la velocidad 1 al cuadrado, que la velocidad 1 era de 5 metros por segundo, más la gravedad 9,8, que es esta de acá, más la altura 1, que vamos a tomar entonces como 20 metros. Eso en raíz cuadrada sobre un medio. Y esto me va a dar un valor de 20.4 metros por segundo de velocidad 2. Ahora bien, si yo saco lo que es el área 2 con esta misma fórmula despejada, me da que 10 metros cúbicos entre segundo entre 20.4 metros por segundo me da un área de 0.5 metros cuadrados. Entonces, como vemos, el cambio del área que hay desde el punto 1 al punto 2 es bastante significativo. Esto se da entonces por el aumento de la velocidad. Ahora, es momento de explorar. Entonces, yo les voy a dejar por acá dos actividades que me gustaría que hiciéramos de manera asincrónica, que es un simulador de fluido y flujo de PET Colorado, para que exploremos un poco lo que es Bernoulli y cómo varía dependiendo de sus cambios en las variables, y también un video de YouTube de Proyecto G, donde explica bien cómo funciona Bernoulli. También voy a dejar los enlaces en caso de que no podamos acceder mediante un QR. Entonces voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Me gustaría terminar con esta frase que dice que la ciencia natural no se limita a describir y explicar la naturaleza, sino que es parte de la interacción de la naturaleza y nosotros mismos. Es muy, muy importante saber que la ciencia no está en los libros, está afuera, y podemos observarla y podemos medirla y podemos apreciarla. Entonces es hora de que empecemos a abrirnos y empecemos a ver el mundo con ojos de ciencia. Y esto sería. Muchísimas gracias.